Vyacheslav Solovyov nació el 12 de marzo de 1970 en Yaroslavl. Creció en una familia completa. Su padre y su madre eran trabajadores comunes. En su infancia, el niño no se diferenciaba en nada de sus compañeros. En 1988 se fue al ejército y fue destinado a la división de tropas internas que lleva el nombre de Dzerzhinsky, donde sufrió una grave lesión cerebral traumática al caer de una torre. Después de eso, el joven comenzó a tener episodios de ira incontrolable. Según algunos datos, mientras estaba en el hospital, Solovyov, tras una pelea, asfixió con una almohada a su compañero de habitación, pero esta historia le salió impune. El caso fue encubierto. Al regresar a casa, Vyacheslav se casó. Conoció a su futura esposa Olga, quien lo esperó mientras estaba en el ejército, aún en los últimos años de la escuela. La joven familia se instaló en un apartamento de 3 habitaciones en la avenida Leningradsky, que el padrastro de Olga les regaló a los recién casados. En el año 89 nació su hija Nastia. Los quiero mucho, no tengo a nadie más que a ustedes. Entiendo que no basta con palabras para demostrar mi amor, hacen falta acciones, escribió Vyacheslav a su esposa cuando ella estaba en la maternidad. La esposa de Solovyov era ama de casa, se dedicaba a cultivar flores, llevaba a su hija a la escuela de arte y cuidaba de su marido, a quien le diagnosticaron diabetes tipo 2. Vyacheslav ganaba bastante bien. Tras estudiar poco tiempo en el Instituto Politécnico local, abandonó los estudios y abrió su propia empresa. En 2002, Solovyov vio la película El libro de cabecera del joven envenenador, dedicada a la vida del asesino en serie Graham Young, y luego leyó la novela de Agatha Christie, La casa del caballo blanco, donde se describía un envenenamiento con talio. Estas historias fascinaron tanto a Vyacheslav que decidió experimentar con venenos. En una de las empresas locales, Solovyov compró varios productos, entre ellos 400 gramos de sulfato de talio, por los que pagó 2.500 rublos. Tras estudiar en la biblioteca las fórmulas de mezclas mortales, Vyacheslav preparó 4 tipos de veneno. Primero probó el veneno en sí mismo, salvándose cada vez con un antídoto que había preparado de antemano. Luego, la siguiente en ser objeto de prueba fue la gata de los Solovyov. El animal, al que el experimentador le echó el polvo en el plato de comida, murió poco después. El envenenador no se detuvo con la gata. Tras otra pelea con su esposa, quien, como diría más tarde Vyacheslav, ya le había cansado, comenzó a añadirle veneno a su comida. Después de comer un trozo de pescado frito que Solovyov había rellenado con veneno, Olga se sintió mal. La hospitalizaron, pero en esa ocasión la dosis de veneno fue pequeña y la mujer sobrevivió. Pero ni siquiera ahí Vyacheslav se detuvo y continuó envenenando a su esposa durante varios meses. Olga adelgazaba rápidamente, pero lo atribuía a la práctica de deporte y al efecto de la acupuntura. Sin embargo, en diciembre de 2003, su estado de salud empeoró drásticamente. Entró en coma y pronto falleció. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, los patólogos no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. La autopsia reveló que la fallecida sufrió insuficiencia hepática y renal. Poco tiempo después de la muerte de su esposa, Vyacheslav eligió una nueva víctima, su vecino Mijail. Solovyov lo odiaba por su excesiva afición a las bebidas alcohólicas. A veces, Mijail se emborrachaba y se quedaba dormido en el vestíbulo común, impidiendo que su vecino pudiera entrar a casa. La gota que colmó el vaso para Solovyov fue la desaparición de la batería del coche, que había dejado imprudentemente junto a la puerta de entrada. El envenenador atribuyó el robo a su vecino alcohólico y empezó a planear su venganza. Un día, invitó a Mijail a su casa, compró vodka y preparó caviar rojo con veneno. El maniático sabía que su vecino no rechazaría un bocadillo con ese manjar. Pero Mijail, inesperadamente, se fue de juerga y desapareció durante varios días. Solovyov tuvo que esconder el caviar envenenado en el refrigerador. Cuando él se fue al trabajo, parte del caviar la comió su hija, Nastia, de 14 años. Ese mismo día, ella fue hospitalizada. El estado de la niña empeoraba cada día. Se le cayó el cabello y empezó a perder la movilidad de una pierna. Los médicos realizaron numerosos estudios y le hicieron todo tipo de análisis a la paciente, pero no lograron determinar la causa de su enfermedad. El padre ni siquiera intentó salvar a su hija y no mencionó nada sobre el veneno. La razón por la que no le dije a los médicos sobre el veneno fue mi debilidad, mi cobardía. Temía que se descubriera que yo había envenenado a mi esposa, confesó Vyacheslav Solovyov durante el interrogatorio. Después de sufrir durante varios meses, en agosto de 2004, Nastia falleció. A los vecinos, Solovyov les dijo que la niña no pudo superar la muerte de su madre y se quitó la vida. Poco después de esto, Vyacheslav cerró su empresa, vendió su apartamento y se mudó con una nueva conocida que se dedicaba al comercio en el mercado local y vivía en la calle Uritskogo. Fue su padre, quien ocupaba un puesto en una refinería de petróleo, quien ayudó a Solovyov a conseguir trabajo. Gracias a sus contactos, consiguió colocar a Vyacheslav como ingeniero de suministros en una empresa constructora. En su nuevo trabajo, Vyacheslav empezó poco a poco a envenenar a sus compañeros.
echaba veneno en la jarra de agua que tenía en su despacho y luego observaba cómo sus colegas se quejaban de náuseas, dolores de estómago y caída del cabello. Se asustaban y culpaban a los rastros de metales pesados en el terreno de la empresa. Sin embargo, la pericia realizada por especialistas invitados no confirmó esta versión. Uno de los colegas de Solovyov tuvo menos suerte que los demás. Ingresó varias veces al hospital y sus piernas dejaron de responderle. Y luego le llegó el turno a la nueva pareja del envenenador. Medio año después de comenzar a vivir juntos, Irina empezó a irritarlo. En abril de 2005, él le echó veneno en el café a su pareja. Yo no quería matarla, solo quería asustarla, es decir, que se sintiera mal y nada más. Después de la primera vez, ella no reaccionó a mis provocaciones con respecto a su salud, así que la segunda vez decidí usar una dosis mayor. Y resultó que eso la llevó al lecho de muerte, confesó más tarde Vyacheslav Solovyov. Después de la segunda dosis de veneno, Irina falleció. El asesino informó a los médicos que la causa de la muerte fue encefalitis. Supuestamente, poco antes de morir, a Irina la había picado una garrapata. Por alguna razón, los médicos le creyeron a Solovyov, pero su padre sospechó que algo andaba mal y compartió sus terribles sospechas con los empleados de la fiscalía. Sin embargo, ellos no tomaron en serio las palabras de Solovyov padre. Si hubieran detenido a Slava en 2005 después de mi primera denuncia, ¿cuántas vidas se habrían salvado?, contó Valery Solovyov a los medios. Al enterarse de esto, Vyacheslav comenzó a amenazar a su padre y le dijo que se había acercado al borde del abismo. Pero el padre aún así intentó advertir a la nueva pareja de Solovyov, Oksana, entrenadora de acrobacia, con quien él comenzó una relación en el otoño de 2006. Pero la mujer, que criaba sola a 2 hijas pequeñas y estaba inmensamente feliz de tener por fin a un hombre en casa, simplemente desestimó las sospechas del familiar. El envenenador, a simple vista, parecía un padre de familia ejemplar. Llevaba a su esposa civil en coche a los entrenamientos deportivos y, mientras tanto, él mismo cuidaba de las hijastras. Sin embargo, con el tiempo, empezó a sentir odio también hacia su nueva pareja. Sin embargo, antes de acabar con Oksana, Solovyov logró envenenar a un empleado del departamento de policía de Dzerzhinsky, el capitán Vyacheslav Shcherbakov. Solovyov fue interrogado por él en agosto de 2006 en relación con una pelea multitudinaria que tuvo lugar en febrero de ese mismo año en una de las cafeterías de la ciudad. Durante el conflicto, el envenenador apuñaló a su agresor con un cuchillo y en el interrogatorio el capitán Shcherbakov intentó averiguar quién había iniciado aquella pelea. Pero a Solovyov no le gustó nada la insistencia con la que el investigador conducía la conversación. Aprovechando un momento en que Shcherbakov se distrajo, Solovyov echó veneno en su taza de café. Más tarde, la compañera de Shcherbakov bebió café de la misma taza. A pesar de que la mujer sufrió durante mucho tiempo ataques de taquicardia y mareos, sobrevivió. Pero el capitán no vivió mucho tiempo. En agosto de 2006 falleció a causa de una trombosis de la arteria pulmonar provocada por el envenenamiento. En cuanto a Solovyov, finalmente fue declarado culpable en el caso de apuñalamiento, pero solo recibió una sentencia condicional. Después de envenenar al capitán, Solovyov decidió deshacerse de otra amante. Cuando ambos fueron a visitar a la abuela de Oksana, que vivía en el pueblo de Krasny Profintern, él mezcló el polvo en una jarra de jugo de frutas. Después de beberlo, Oksana cayó enferma, pensando que tenía gripe, pero gracias a su buena salud, sobrevivió. Pero para su abuela, el jugo envenenado fue una sentencia de muerte. Falleció. En marzo de 2007, el envenenador comenzó a envenenar a los vecinos del apartamento, la hermana de Oksana, Natalia, su esposo Evgeny y su hijo de 1 año, Sasha. Solovyov mezcló veneno en una jarra de agua de la que bebía toda la familia, incluido el bebé. Sasha fue el primero en ser hospitalizado. De repente empezó a caerse, jadear y ahogarse. Asustados, los padres llamaron a una ambulancia y el niño fue llevado de urgencia a cuidados intensivos. Los médicos lucharon toda la noche por la vida del niño, pero no lograron salvarlo. Sasha, quien estaba destinado a convertirse en la última víctima de Solovyov, murió por la mañana. Y un par de días después, Natalia y Evgeny fueron llevados a la clínica directamente desde el funeral de su hijo. Comenzaron a vomitar y les subió la fiebre. Al principio, los médicos diagnosticaron neumonía a ambos, pero el tratamiento no ayudaba. La pareja se sentía cada vez peor. Los médicos de Yaroslavl no contaban con buenos laboratorios para realizar análisis complejos, así que decidieron pedir ayuda a especialistas de San Petersburgo. A los toxicólogos de la capital del norte les llamaron inmediatamente la atención los síntomas de la extraña enfermedad que afectaba a Natalia y Evgeny. A ambos se les caía el cabello a mechones. Los análisis especiales mostraron la presencia de una gran cantidad de talio en el organismo de ambos. Cuando trajeron los análisis, a los médicos se les pusieron los pelos de punta. Dijeron que mi dosis era más de 10 veces superior a la letal. No se entiende cómo sigo vivo hasta ahora.
Me drenaron sangre, extrajeron plasma, me pusieron solución salina. Así es como se hace una limpieza peculiar, se llama plasmaféresis. Cuando el médico drenó el plasma por primera vez, vi cómo él mismo se estremeció, empezó a temblar. Me mostró el plasma, estaba negro, contó después Evgeny a uno de los periódicos. Al comprender lo que ocurría, los médicos comenzaron de inmediato el tratamiento contra el envenenamiento y la pareja empezó a recuperarse. Pero Evgeny quedó discapacitado de por vida. Al salir del hospital, acudieron con una denuncia a la comisaría local. Tras investigar el círculo más cercano de conocidos de la familia, los investigadores finalmente prestaron atención a Soloviov. Había demasiadas muertes sospechosas a su alrededor. Al inspeccionar el lugar de trabajo del hombre sin que él lo supiera, los detectives encontraron un extraño disco de computadora en el cajón de su escritorio. Resultó que en su tiempo libre, Soloviov estudiaba cómo convertir a una persona en un zombie. En su trabajo también guardaba un disco con una película sobre el envenenador Graham Young, así como fotogramas impresos de esa película. Se estableció vigilancia sobre Vyacheslav, y pronto los policías lo vieron dirigirse a unos almacenes abandonados en el territorio de su empresa, donde estuvo un tiempo escarbando en la tierra. Esperando a que Soloviov regresara a su lugar de trabajo, los detectives inspeccionaron el sitio al que había ido, y allí encontraron un frasco extraño con un polvo blanco. Tomaron parte de la sustancia para un peritaje, que confirmó, en el frasco había un veneno a base de talio. En mayo de 2007, el maníaco de 30 años fue detenido en el momento en que desenterraba el frasco. Por cierto, unos días antes de esto, Soloviov se vio envuelto en un escándalo en su propia empresa. Una cámara de videovigilancia registró cómo rociaba un aerosol de gas en el baño. Los investigadores decidieron exhumar a todas las personas fallecidas que, en vida, estuvieron relacionadas con el envenenador, y los forenses encontraron talio en todos los restos. Sin embargo, Soloviov tampoco negó su implicación en los envenenamientos. En los interrogatorios, a veces relataba con entusiasmo durante medio día las circunstancias de la muerte de cada una de sus 6 víctimas. El envenenador contó que cada año visitaba las tumbas de las mujeres a las que había envenenado. Al principio solo guardó silencio sobre el caso del investigador Sherbakov, pero luego también confesó ese hecho. La pericia psicológica y psiquiátrica declaró a Soloviov imputable. Sin embargo, tras la primera sesión judicial, el maniático intentó quitarse la vida justo en el edificio del tribunal. Lograron salvarlo a tiempo, pero después de eso el caso se detuvo por un tiempo. Primero, el acusado recibió el tratamiento correspondiente, y luego los especialistas realizaron otra evaluación. Pero también esta vez el veredicto de los psiquiatras se mantuvo igual. Soloviov es imputable. Esta decisión satisfizo plenamente al acusado. A diferencia de la mayoría de los maníacos, que soñaban con ir a una clínica psiquiátrica en vez de a la cárcel, el envenenador no quería ser sometido a tratamiento forzoso. Al conocer los argumentos de la investigación, el padre del maníaco prácticamente renunció a su hijo, lo maldijo y exigió un castigo severo para él. Y la madre de Soloviov, que hasta el final no creía en la implicación de su hijo en las muertes de Olga y Nastia, asistía a las audiencias judiciales y estuvo presente durante las últimas palabras del envenenador. Para su intervención final, Soloviov se preparó cuidadosamente y escribió su discurso en una libreta. El maníaco no pidió perdón a los familiares de las víctimas y solo se quejó de su salud, discapacidad de segundo grado, hepatitis e hipertensión. También señaló que confesó voluntariamente todos los crímenes y pidió que no lo castigaran con demasiada severidad. Quieren darme el castigo máximo, pero no vivimos en la Edad Media, cuando todo lo regía la Inquisición, dijo Vyacheslav Soloviov en el tribunal. Sin embargo, el monólogo del acusado no impresionó al tribunal. Al maníaco le impusieron cadena perpetua y el pago de aproximadamente 1.000.000 de rublos a favor de los familiares de las víctimas. Sin embargo, Soloviov nunca llegó a la colonia de régimen especial. En diciembre de 2008, el envenenador falleció en una celda de aislamiento del Centro de Detención Preventiva de Yaroslavl. La causa fue una flegmón, una inflamación purulenta de los tejidos subcutáneos que resultó mortal para el condenado debido a su diabetes. Tampoco se descarta que los experimentos con venenos que Soloviov realizaba en sí mismo hayan jugado un papel en su muerte. Sin querer, yo misma me convertí en su confidente. Antes de morir, Soloviov me abrió su alma. Confesó que las almas de los niños a los que envenenó lo arrastraban al otro mundo. Al morir, decía que era culpable de sus muertes y que ese crimen no le saldría gratis, que Dios lo castigaría. Me suplicó que llamara a un sacerdote a la celda para confesar sus pecados. Sin embargo, no me dio tiempo. Comenzó a vomitar y cayó en coma, relató una empleada del Centro de Detención Preventiva de Yaroslavl sobre la muerte del maníaco envenenador Vyacheslav Soloviov.